Buenas tardes, mi nombre es Claudia González Flores, es el reto 5, Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi matrícula es 211-204, Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos, es el nombre del módulo. Y bueno, es el caso de Radilla Pacheco versus México. Y vamos a hablar de la importancia y trascendencia en la sentencia. En ese caso, resalta la importancia de abordar y prevenir las desapariciones forzadas, que es un crimen de lesa humanidad, que tiene efectos devastadores no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias y comunidades. La desaparición forzada implica una serie de violaciones continuas de los derechos humanos que incluyen el derecho a la vida, a la integridad personal, la libertad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica. La sentencia establece un precedente en cuanto a la responsabilidad de los Estados en la investigación, sanción y reparación de violaciones graves en derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayó la obligación del Estado de investigar de manera diligente y exhaustiva los casos de desapariciones forzadas, sancionar a los responsables y proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas y sus familias. Esta responsabilidad no se extingue con el paso del tiempo, lo que refuerza la idea de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Uno de los aspectos más significativos de la sentencia es la exigencia de reformas estructurales en el marco jurídico y operativo de México. La Corte ordenó al Estado mexicano adaptar su legislación para prevenir futuras desapariciones forzadas y garantizar que tales crímenes no queden impunes. Esto incluye la necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad y a otros funcionarios en derechos humanos, así como la creación de mecanismos efectivos para la protección en los derechos humanos. La sentencia también tiene un impacto significativo en términos de memoria histórica y justicia, al reconocer oficialmente las violaciones cometidas durante la Guerra Sucia. La sentencia contribuye a la construcción de una memoria colectiva que reconoce el sufrimiento a las víctimas y a sus familias. Además, sienta las bases de una justicia transicional que busca reparar los daños y prevenir la repetición de tales violaciones en el futuro. Este fallo ha influido a la jurisprudencia internacional al establecer estándares claros y exigentes para la protección de los derechos humanos en casos de desapariciones forzadas. Otros tribunales y organismos internacionales de derechos humanos pueden utilizar esta sentencia como referencia para abordar casos similares, lo que amplía su impacto más allá de las fronteras mexicanas. A nivel internacional, la sentencia ha tenido un impacto en la formulación de políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos. México ha tenido que implementar cambios significativos en sus políticas de seguridad y justicia, lo que incluye la creación de comisiones de búsqueda y mecanismos de apoyo para las víctimas. Esto ha contribuido a un mayor reconocimiento de protección a los derechos humanos de nuestro país. Ahora vamos a la explicación de los hechos del caso. Rosendo Padilla Pacheco, un activista social y político mexicano, fue detenido y desaparecido por el ejército mexicano en 1974 durante la llamada Guerra Sucia. Este periodo se caracterizó por la represión violenta y sistemática del gobierno mexicano contra movimientos sociales, políticos y guerrilleros, donde se utilizaban métodos ilegales de tortura, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Radilla Pacheco fue detenido en un retén militar y nunca más se supo de su paradero. A pesar de las denuncias y esfuerzos de sus familiares, las autoridades mexicanas no realizaron una investigación adecuada y efectiva para esclarecer los hechos y localizar a Rosendo. La explicación del proceso ante la comisión. En 2001, la familia de Rosendo Padilla Pacheco presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Radilla y la consecuente violación de varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La familia sostuvo que México no había solo desaparecido forzadamente a Rosendo, sino que también había fallado en su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Se recibió la petición, tras un análisis preliminar se admitió el caso, la comisión solicitó al Estado mexicano información y observaciones respecto a las alegaciones presentadas por los peticionarios. México presentó sus respuestas argumentando sobre la situación y las acciones tomadas en el caso. Después de un examen detallado, los derechos que fueron violentados fueron el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, garantías judiciales, garantías, repetí, reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la protección judicial. Se determinó que el Estado no había llevado a cabo una investigación efectiva y se realizó una investigación exhaustiva y pues llegaron a la conclusión de que tenían que mejorar. Y bueno, el análisis del razonamiento de la Corte fue la siguiente. La Corte Interamericana encontró
que la desaparición forzada de Rosendo Radilla constituye una violación múltiple de derechos humanos protegidos, como ya lo mencionamos por la Convención Americana. La Corte enfatizó la gravedad de la desaparición forzada como una violación continua que no afecta solo a las víctimas, sino también a sus familiares. Subrayó la obligación del Estado de investigar de manera diligente y efectiva, sancionar a los responsables y proporcionar reparaciones adecuadas. Como una pequeña y breve conclusión sería que la sentencia del caso de Radilla Pacheco versus México es crucial porque obliga a México a reconocer y abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia y establecer mecanismos de justicia y reparación para las víctimas de un futuro, y realizar reformas estructurales para prevenir futuras violaciones. Esta decisión fortalece la jurisprudencia interamericana en materia de desapariciones forzadas y establece un marco normativo que otros países no pueden seguir para mejorar sus propios sistemas de protección de derechos humanos. Muchas gracias.